Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy el ingeniero del entretenimiento. El día de hoy quiero dar por iniciada esta sección nueva del canal, donde estaré hablando generalmente sobre el mundo del entretenimiento. La idea es hacer reviews de películas, de series, tanto series y películas modernas como un poco más antiguas, que sean consideradas clásicos de culto. En esta ocasión, lo que nos reúne es el hablar sobre una película que nunca se realizó, o más bien una visión creativa que jamás pudimos ver plasmado en la pantalla grande. Sin más por el momento, comenzaremos con este video. Pero primero, vamos a dar un poco de contexto. Como muchos sabrán, el libro original de It de Stephen King se escribió y fue publicado en el año de 1986. ¡Wow! Ya casi 40 años desde que se creó ese libro. Y resultó ser en ese entonces un rotundo éxito de ventas. Este libro consolidó a Stephen King como un autor de superventas indiscutible, y la novela de It fue uno de los libros más vendidos de ese año, y también alcanzó el estatus de obra maestra moderna del terror. Por eso, para sorpresa de nadie, en el año de 1990 tendríamos una adaptación en formato de miniserie televisiva, que después pasaría a ser editada como una película. Esta película eventualmente se convertiría en un clásico de terror con la que muchos crecimos, y gracias a la cual los niños de esa generación le desarrollaríamos una extrema fobia a los payasos, y a bañarnos sobre todo, gracias a la magnífica interpretación de Tim Curry como Pennywise el payaso bailarín. La adaptación en aquel momento, para sorpresa de nadie, también fue un éxito, y consolidaría al personaje de Pennywise el payaso como un ícono inmediato del terror y uno de los villanos más reconocibles y famosos del género. Pero la historia de It, de 1990, de su creación y rodaje, será para otro día. Debido a las restricciones de aquel entonces con respecto a lo que podía y no podía mostrarse en la televisión, la historia de la novela, con más de 1000 páginas de extensión, tuvo que ser resumida para poder ser adaptada en solo unas cuantas horas de contenido, por lo que fueron omitidos gran cantidad de pasajes del libro, personajes y distintas apariciones de eso. Con esa censura tuvo que eliminarse muchísimo contenido violento y sexual que sí se encuentran presentes y muy explícitos en la novela, por lo que siempre quedó esa sensación de que aún no nos entregaban una adaptación definitiva de la novela. A pesar de que esa adaptación de 1990 no está nada mal, durante los años 2000 estaba esa sensación en el aire de que aún había mucho que contar respecto a la historia de Pennywise el payaso, y que esa adaptación definitiva de la novela era una mina de oro que aún no se explotaba. Por lo que en el año 2009 el estudio de Warner Brothers comenzaría a trabajar en una nueva adaptación mucho más apegada al libro, y desde ya con una completa intención de que la película contara con la clasificación para adultos. El primero en dar ese paso al frente para cumplir con la proeza de pasar la novela al formato de cine fue el guionista David Kashganik, quien después se encargaría del guión de Suspiria de 2018. Pero al comenzar David con la escritura del guión, se topó con el problema de que era imposible condensar una historia de más de 1100 páginas a un guión cinematográfico de solamente 120 páginas, ya que Warner quería que se hiciera un solo largometraje adaptando todo el libro. Posteriormente, David Kashganik abandonó el proyecto, y fue entonces en el año 2012 cuando llegaría Cary Fukunaga a tomar el timón de este barco. Y entonces, el 7 de junio de 2012, fue anunciado que Cary Fukunaga sería el director y guionista de esta nueva adaptación. Seguramente se estarán preguntando que si quién es Cary Fukunaga. Pues él es un cineasta estadounidense que ganó reconocimiento mundial por haber dirigido la primera temporada de la serie True Detective, trabajo por el cual
ganaría el Primetime Emmy como dirección destacada en una serie dramática y posteriormente se encargó de escribir y dirigir la última película de James Bond, 007, No Time to Die. Él tomó la decisión de reescribir el guión existente de Kashganik junto al guionista Chase Palmer, aunque conservaría ciertos elementos de ese borrador, como la modificación de las fechas en que pasan los acontecimientos de la novela, ya que los sucesos de la infancia de los personajes se desarrollan en la década de 1950, y el enfrentamiento final contra Pennywise, ya siendo adultos, sucedía en la década de 1980. Y para la película se tenía pensado que se trasladara la acción a la década de 1980 y la actualidad para darle un aire más moderno a la adaptación. Fue en diciembre de 2014 cuando Warner anunció que había tomado la decisión de que la adaptación fuera una duología, siendo la primera película la que contara la infancia de los perdedores y su primer enfrentamiento contra Pennywise, y la segunda película sería la que contaría los acontecimientos de la etapa adulta de los personajes y su batalla final contra el ente. Sin embargo, el 25 de mayo de 2015 se anunció que Fukunaga abandonaba el proyecto, debido a diferencias creativas con el estudio, ya que él no quería realizar una película de terror convencional, sino una película más orientada hacia el terror psicológico y visceral, mientras que el estudio quería una película de terror más digerible para el público casual, algo más parecido al estilo de El Conjuro y películas de terror un poco más actuales y que le gustan a todo público. Algo que debemos de tomar en cuenta es que la estructura de la historia es muy parecida a la versión que vimos al final en 2017, solamente que hay varios cambios y elementos que no vimos en la película que todos conocemos. Posteriormente, el guión completo de Fukunaga se filtró en internet y hay dos borradores de ese libreto, uno de 2014 y otro de 2015. Inclusive entre esas versiones hay diferencias marcadas y si gustan leer los guiones, en la descripción les estaré dejando el link para que puedan echarle un vistazo. Entonces, ahora sí, sin más por el momento, a continuación les iré narrando la historia de la versión de Cary Fukunaga y estaré mencionando las diferencias entre el borrador del 2014 y el del 2015 al mismo tiempo. Para empezar, en esta versión el actor Will Poulter, que todos conocemos por su papel de Adam Warlock en la película de Guardianes de la Galaxia, también como su participación en la saga de películas de Maze Runner y Quiénes son los Miller, era quien originalmente había sido seleccionado para interpretar a Pennywise, pero debido a que el proyecto sufrió una pausa después de la salida de Cary Fukunaga, el actor tuvo problemas de agenda porque ya tenía compromisos con otras películas y tuvo que dejar el rol de It. En ambas versiones, la historia comienza a finales de los años 80 en la habitación de Will Denbrough. Por algún motivo Fukunaga cambió el nombre del personaje Bill Denbrough, probablemente porque Bill es un apodo para los Williams. Y mientras este le construye un barco de papel a su hermano Georgie, igual que en la película de 2017, cuando Georgie baja al sótano para buscar la cera para impermeabilizar su bote, Will está hablando por medio de un walkie-talkie con Rishi, que en la versión del guión de 2014 mantuvo el apellido Tauzier, mientras que en el guión de 2015 se apellida Goldfarb, y su personaje termina siendo una extraña amalgama entre Richie, que todos conocemos, y Stan Uris, ya que él es el niño judío del grupo y por alguna razón el personaje de Stan Uris en la versión de 2015 fue omitido. Georgie regresa con la cera, Will se la aplica al barco y se despide de su hermano antes de que este último salga a jugar con su barco en la lluvia. Posteriormente el barco cae en una alcantarilla y Georgie se lamenta. Pero posteriormente Pennywise hace su primera aparición y le habla a Georgie desde la alcantarilla. Mientras esto sucede, se nos describe que hay una anciana que vive justamente en la casa que se encuentra atrás de la alcantarilla donde está sucediendo todo esto. Ella se encuentra alimentando a su gato mientras ignora completamente lo que está sucediendo en el exterior de su casa, dándonos a entender
que Pennywise provoca que los adultos no se den cuenta de lo que sucede en el pueblo respecto a las desapariciones de los niños. Lo que podemos notar entre las diferentes versiones es que en la de 2014, Georgie muestra más confianza hacia Pennywise y la conversación entre ellos dos es más corta, mientras que en la de 2015, Georgie se muestra más temeroso y desconfiado hacia el payaso, además de que su conversación es mucho más larga, y Pennywise tarda más en convencer a Georgie de tomar su barco. En ambas versiones, una vez que Georgie extiende su mano, Pennywise lo toma del brazo y lo mueve violentamente hacia los lados como si fuera un muñeco de trapo, mientras lo muerde y se alimenta de él. Finalmente, lo jala hacia la boca de tormenta con él. Y además podemos notar que la anciana está ignorando completamente lo que está pasando. 9 meses después, en la versión del 2014, la siguiente escena que nos muestran es en la granja de la familia Hanlon. Mike Hanlon se encuentra trabajando con su padre llamado Leroy, donde Mike trata de convencerlo para que lo deje estudiar en la escuela pública de Derry con los demás niños, ya que él es educado desde su casa. Mientras Mike habla con su padre, este último se encuentra sacrificando ovejas con una pistola especial y trata de que Mike sacrifique a una, pero el niño no puede hacerlo, no puede jalar del gatillo simplemente, y Leroy lo hace por él. Mientras tanto, en la escuela de Derry es el último día de clases, antes de que comiencen las vacaciones de verano. En la versión de 2014, en el pasillo, Will, Eddie Kaspbrak, Richie Tozier y Stan Uris hablan sobre el bar mitzvah de Stan, mientras que en la versión de 2015 son Will, Eddie y Richie hablando sobre el bar mitzvah de Richie. Recordemos que, como les mencioné anteriormente, Stan no existe en esta versión. Mientras esto sucede, el personaje de Beverly Marsh es acosada por otras chicas de su escuela. Mientras ellas se burlan de la ropa de Beverly, que está vieja y desgastada, también la acusan de tener encuentros sexuales con chicos más grandes que ella. Y mientras tanto, en la versión de 2015, Henry Bowers, que en ambas versiones de estos guiones se le cambió el nombre a Travis Bowers por algún extraño motivo, trata de copiarle a Ben Hanscom en un examen, y este no lo deja, a pesar de que Travis lo amenazaba con tal de ver las respuestas. Después de esto, se da el primer encuentro entre Beverly y Ben fuera de la escuela, donde conversan un poco, y ella firma el anuario de Ben y le advierte que Travis Bowers y su pandilla lo están buscando, muy parecido a lo que vimos en la versión de 2017 en cines. En el borrador del año 2014, los chicos salen de la escuela y notan que la esposa del rabino del pueblo se encuentra fuera de la escuela tratando de encontrar a su hijo, ya que lleva 3 semanas desaparecido. Will le pregunta a sus amigos si cree que lo va a encontrar, y mientras Richie menciona que probablemente ya estaba podrido en alguna zanja y siendo comido por gusanos, llega Travis Bowers junto con sus amigos Snatch Hoggins, Patrick Hochstetter y Victor Chris. Bowers tira a Richie hacia el suelo. Bill lo encara, tratando de defender a su amigo, y el bully le dice que ese año tenía pase libre por la desaparición de su hermano Georgie, pero que a partir de ese momento las cosas iban a cambiar, y posteriormente se retiran. Mientras que en el guión del año 2015, la familia de Mike Hanlon tiene una hamburguesería a la cual llegan Will, Richie y Eddie, una vez que salen de clases. La escena nos describe que Mike es un personaje más rudo que no acepta mierdas de nadie, en las propias palabras del guionista, debido a que Eddie preguntó que si la carne de su hamburguesa estaba bien cocida y si la carne era fresca, y Mike no toma a bien este comentario y le responde de forma sarcástica a Eddie. En este momento llegan Travis Bowers, Snatch Hoggins y Victor Chris. Mientras Travis tira a Richie de su asiento, provoca que su mochila se abra y sus cosas se desparramen en el piso. En ese momento, Will llevaba consigo a su pez dorado mascota llamado Stanley, que es una obvia referencia a Stan Uris. Victor Chris saca al pez de la bolsa donde Will lo transportaba, lo arroja en el aire
y el pobre pez cae en una freidora con aceite hirviendo de la hamburguesería y muere al instante. Posteriormente, Snatch toma una de las revistas de videojuegos de Richie y de entre sus páginas cae una hoja arrancada de una revista donde se muestra a un hombre modelando ropa interior masculina. Travis le pregunta a Richie que si por qué tendría algo como eso consigo, y él se pone rojo y contesta que él no sabe cómo llegó eso ahí, dándonos a entender desde este punto que Richie es un homosexual reprimido. Los bullies se van y Richie le recrimina a Will el no haberlo defendido. Este nomás contesta que sí que podían hacer, ya que Travis y sus amigos son mucho más grandes que ellos. Mike los escucha y les comenta que aunque ellos sean más grandes, unos golpes aún así les dolerían. Richie le dice que no vio que él se acercara a defenderlos, y Mike solamente le dice, volteando la cabeza sobre su hombro, que estaba muy ocupado en sus propios asuntos. El padre de Mike saca lo que queda del pez de la freidora, ve a la pandilla de bullies alejándose y le dice a Mike que si ahora ve, ¿por qué no deja que se acerque a la gente del pueblo? En el guión de 2015 vemos una escena en la casa de Will, donde podemos notar cómo sus padres se encuentran distantes con él y que su padre lo regaña al descubrir la maqueta donde Will simula las alcantarillas de Derry para tratar de averiguar dónde está su hermano Georgie. Su padre le dice que Georgie ya está muerto y que deje de buscarlo. En el guión de 2014 vemos una escena donde Will, Stan y Eddie van a la casa de este último y describen a la madre de Eddie como una mujer de más de 150 kilogramos y donde vemos cómo lo sobreprotege. Posteriormente, Ben Hanscom se encuentra en la biblioteca de Derry teniendo una conversación con la bibliotecaria, donde le menciona a ella que está estudiando la historia de Derry, y en ese instante entra un anciano con un solo brazo a la biblioteca y le pregunta a la mujer que si dónde se encuentra la sección para niños. En la siguiente escena vemos a Beverly en su casa. En esta versión, su madre sí aparece en pantalla y dentro de la historia. La mujer le pregunta que si acaso ella ya comenzó a tener su periodo. Beverly le contesta que no, y su madre le muestra un tampón ensangrentado mientras lo sostiene de un hilo, casi poniéndolo en la cara de la chica, y le dice que vaya a la farmacia por uno de esos para que esté preparada para cuando llegue el momento. En el guión de 2015 hay una escena en la sinagoga de Derry, donde Richie se encuentra recitando las palabras del Torá que va a decir en su bar mitzvah, junto a su padre, ya que su padre es el rabino del pueblo. Y al no poder recitar las palabras correctamente, su padre se molesta con él, le pregunta si acaso quiere avergonzarlo y le pide que vaya a dejar el libro en su sitio. El chico baja las escaleras hacia el sótano y en ese momento le dan muchas ganas de ir al baño, y la puerta del baño se encuentra cerrada con llave. En eso, él ve la habitación donde se encuentra el mikveh, que es una especie de piscina donde las mujeres judías se bañan cuando tienen su periodo para poder purificarse. Richie, sin otra opción, orina justo en el mikveh. En eso, el chico escucha el ruido de alguien bajando las escaleras y se enciende la luz de una habitación que antes estaba cerrada. De repente, el agua del mikveh comienza a desbordarse. Él entra en pánico, sube sus pantalones y sale de la habitación cerrando la puerta. Aún así, el agua no se detiene y fluye hacia el corredor, y la misma agua entra a la oficina, que ahora se encuentra abierta. Richie sigue el rastro y ve a un joven muy apuesto y en forma en el lugar del asistente del rabino. Richie le pregunta por el asistente anterior y el joven le comenta que está enfermo y que el rabino le había encargado que lo ayudara. Richie le comenta que la piscina se está desbordando. El asistente le dice que no debió haberla usada como retrete. También le dice al niño que escuchó cómo tenía problemas para leer el libro mientras lo toma de la mano. El niño nota que el sujeto tiene la piel inusualmente pálida, como si fuera un cadáver. El joven le menciona que si quiere practicar ahí con él, a solas. Richie nota una manga de payaso asomándose debajo del traje del muchacho, dándonos a entender
que es Pennywise tomando la forma de un joven. Y el joven menciona que el anterior ayudante le dijo qué era lo que realmente le gustaba a Richie. Richie se suelta y sale corriendo, mientras Pennywise sonríe y dice que usará esa ropa interior que a Richie tanto le gusta. La versión de 2014 es muy similar a esta escena, aunque aquí el protagonista es Stan, y el rabino no es su padre. Pero sin embargo, este último está distraído debido a la desaparición de su hijo y no le pone atención a Stan. Stan también va hacia el Big B y orina ahí, igual que en la versión de 2015, pero ve burbujas saliendo del fondo y de repente sale una mujer atractiva asomando su rostro, y ella está completamente desnuda. Mientras toma una bocanada de aire, Stan se abrocha los pantalones y la mujer no se encuentra avergonzada de la presencia de Stanley. Ella le pregunta que si le gustaba verle su cuerpo. Stan se quiere ir, pero ella le dice que no le dirá a nadie. Le dice que pronto él será un hombre, mientras ella se comienza a masturbar debajo del agua. Le pregunta al chico que si quiere ver el resto de ella. Mientras empieza a salir del agua, el guión describe que la espalda de ella está llena de llagas sangrantes y de putrefacción, como si fuera un cadáver, dándonos un obvio homenaje a la película de El Resplandor, y que su trasero se encuentra seco y deforme, y una vez fuera del agua, sus piernas ahora son solo hueso expuesto y carne podrida. Y ella le dice a Stan que entre y flote con ella. El niño sale corriendo aterrorizado y gritando, mientras la mujer cadáver se lanza hacia él. Stan sale corriendo aterrado de la sinagoga. Posteriormente, sucede la escena de Ben Hanscom en la biblioteca, donde se encuentra leyendo un libro con los acontecimientos horribles que han sucedido a través de los años de Derry, siendo una referencia a los interludios del libro. Posteriormente, escribe el famoso poema que le dedica a Beverly y coloca la carta en el buzón. Y al salir del edificio, ya se encontraban esperándolo Travis Bowers, Victor Chris, Snatch Hoggins y Patrick Hockstetter, al igual que la versión de 2017. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Si quieres que continúe analizando los siguientes guiones, no olvides dejar like, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Soy el ingeniero del entretenimiento. Hasta la próxima.